Muy buenas, querida familia. Bienvenidos un día más a Tiempo para el Señor. En este camino que estamos haciendo de la Cuaresma, en el que vamos dando pautas para poder hacer la oración, a mí me parece que como que hay que profundizar un poquito más en el misterio al que nos estamos preparando para celebrar. Ese misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. Sé que a veces predicar sobre la cruz no es un tema que digamos fácil, ni cómodo, ni que sea uno de esos temas que pueden ser como muy atractivos. Si escuchamos, por ejemplo, a determinados coaches, siempre intentan motivarnos, ¿no? O sea, a sacar el potencial que llevamos dentro, lo mejor, etcétera. Y es cierto, hay que sacar cada uno lo mejor que lleva dentro de sí mismo. Pero predicar y dar unas pautas durante 40 días sobre lo que significa abrazarse a la cruz y seguir a Cristo crucificado, pues es un reto, por lo menos yo lo estoy viviendo como un reto un reto personal, y pienso que no es un mensaje que digamos súper atractivo, que le digamos a una persona que toma la cruz de cada día y siga al Señor. O sea, es algo complicado, porque, no sé, la persona puede decir, bueno, pues, no sé, dime otras cosas más positivas, dime algo más... pero es que el mensaje de esperanza y el mensaje más motivador para un ser humano es el de tomar la cruz y de seguir a Cristo. Entonces, vamos a ver, creo que hay un texto que a mí me impacta muchísimo. Todos los domingos de Cuaresma, el himno, el tercer himno que hay, tercer salmo himno que hay en vísperas, es de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21b hasta el 24. Bueno, perdón que os doy una cita, pero no os preocupéis que lo voy a leer y así os ayuda. Entonces, a mí siempre me ha parecido como muy impactante, muy brutal, y de ahí creo que vais a poder sacar una materia para la oración preciosa y a la vez como que nos hace mucho reflexionar. San Ignacio utiliza el verbo reflectir, o sea, esto va a venir hacia mí y yo me voy a preguntar de qué manera esto en mi vida impacta, ¿vale? Mirad, el texto dice así, dice: Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas, ¿vale? Así es la segunda parte del versículo 21. Cristo padeció por nosotros. Es la adaptación que hace la liturgia de las horas. Entonces, cuando yo estoy en la oración, contemplando la cruz, y pienso que ha sido por mí, es algo que yo no puedo permanecer impasible. O sea, contemplo la cruz, la miro y digo, todo esto ha sido por mí. En la vigilia pascual escucharemos en el pregón pascual, que un día, si queréis, lo podemos comentar. Cristo padeció Él ha pagado al Eterno Padre la deuda contraída por Adán. O sea, esa deuda que Adán tiene, Él la ha pagado al Eterno Padre. Entonces, cuando vemos que Cristo ha pagado la deuda de Adán, cuando vemos que Cristo ha padecido por mí, cuando vemos que Cristo ha subido al madero de la cruz por mí, por mis pecados, para salvarme, para hacerme hijo suyo, eso en la oración tiene una reflexión que yo me tengo que preguntar y me tengo que dejar asombrar. No solamente asombrar, sino decir, Señor, pues tengo que cambiar de vida. O sea, tengo que consolar tu corazón. Hablamos en vídeos anteriores sobre el acto de reparar, pero quedaos con esta idea. Cristo padeció por mí. O sea, ha sido por mí. Con nombre, apellidos y con toda la historia. Y esto es muy distinto. O sea, ya no es tanto de que lo ha hecho para que todos seamos hermanos, amigos, etc. No. O sea, lo ha hecho por mí. Evidentemente por toda la humanidad, ¿no? Y dice, dejándonos un ejemplo, ¿para qué?
¿Para qué nos deja el ejemplo? Simplemente para decir, fijaos, qué ejemplo tan bonito, ¿no? A veces tenemos, no sé, historias por ahí que la podemos ver en una película, de una vida ejemplar que podemos leer y demás. No, aquí no se queda en eso. Dice, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Es decir, que la suerte del pastor es la suerte del rebaño. Entonces, él me deja un ejemplo que no es simplemente algo que yo contemplo y que veo procesionar, etcétera. No es eso. Por mucho que me lleve a la devoción y a la reflexión y demás, sino para que yo siga esas mismas huellas. Entonces me pregunto, ¿yo realmente estoy siguiendo las huellas del Señor? ¿O estoy viviendo un proceso de me quiero realizar, de autorrealización, etcétera? A muchas personas les pasa, ¿no? Llegar a cierta edad, a los 40, a los 50 años, y entonces dicen, ay, estoy perdiendo mi vida, no sé qué, siempre sacrificándome por los hijos, por no sé qué, mi esposa, mi esposo, mis padres, no sé cuántos, ya estoy harto, ¿no? Ahora tengo que vivir yo y pensar en mí. Y los grandes errores de mi vida han sido no pensar en mí. No, ese ha sido el gran error, el pensar tanto en ti. Entonces, aquí nos dice, nos deja un ejemplo para que sigamos sus huellas. Y fijaos, él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. O sea, él paga por mí sin haber tenido la culpa. O sea, ha pagado por mí, sin ser culpable. Entonces, cuando yo entrego mi vida, y uno puede decir, pero si es que son los desagradecidos, no me valoran, no me aceptan, no me agradecen, olvídate. Porque las huellas de aquel seguimos es de aquel que no ha cometido pecado, de aquel que no han encontrado engaño en su boca. Entonces nos tenemos que calmar y relajarnos y decir, ¿yo de quién soy discípulo? Es que hay que tenerlo muy claro. Es decir, nuestro ser discípulo, ¿de quién es? ¿Yo a quién sigo? ¿Al último coach de moda? ¿De YouTube, de TikTok, de Instagram? Que no. ¿A quién seguimos? Es a Jesucristo. Y no está de moda. No está de moda el sacrificio. No está de moda la cruz. No está de moda el negarse a uno mismo. El asumir una responsabilidad que quizás no nos toca. Pero fijaos que claro lo dice. Ni cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Y luego dice, él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Maravilloso. O sea, es que es bellísimo el texto. O sea, él le están difamando, él le están insultando, y él tiene claro que esas palabras de esas personas que le están diciendo no son la verdad. No son la verdad. La verdad es aquel que juzga rectamente. ¿Y quién es? El Padre. Que en el Salmo 2 nos ha dicho, tú eres mi hijo. Nos lo ha dicho muchas veces. Somos hijos en el Hijo. Esa es la verdad que mueve mi vida y que mueve mi existencia. Y continúa diciendo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño. O sea, por eso a la hora de realizar una acción pecaminosa, yo tengo que pensar que ha sido ese acto, el conjunto de todos esos actos míos y de la humanidad, el que Él ha cargado llevándolo hasta el madero de la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué lo ha hecho? Por supuesto que para salvarnos, ¿no? Y hacernos hijos. Dice, para que muertos nosotros, o sea, aprender a morir a los pecados, vivamos para la justicia. Entonces, o sea, uno sigue diciendo, para la justicia, pero me tengo que entregar a algún sitio o algo. La justicia es vivir la verdad de lo que yo soy. Soy su hijo. Y por lo tanto, como tal, me tengo que comportar. Tengo que vivir. Tengo que existir. Y termina diciendo, con sus heridas fuisteis curados. O sea, hemos sido curados con sus heridas.
qué belleza. O sea, cuando damos un beso a la cruz, damos un beso bueno, iba a decir simbólico, pero es que no es simbólico, es que es real. Damos un beso a la cruz, es que esa herida es la que a mí me ha curado. Y cuando yo muchas veces lo paso mal o sufro por esas heridas personales que me pueden haber venido de muchos momentos de mi vida y de mi existencia, he de recordar que son las heridas de Cristo las que tienen el poder de curarme en lo más profundo de mi ser. Así que, ánimo amigos, disfrutad de este texto. Espero que estas reflexiones os ayuden y le pido a Dios la gracia que derrame en vuestros corazones para que lleguéis a la Cuaresma, a la Semana Santa, que lleguéis con el corazón totalmente renovados y con la determinación de decir: Señor, a donde tú quieras, yo iré.